¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas, basadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a una nueva temporada de podcast. Y en nuestro segundo día de esta nueva temporada, les traigo un tema que yo sé que les va a servir muchísimo y les va a encantar. Porque, bueno, en el anterior podcast hablábamos de esas cosas que tú les debes decir a tus hijos que no los definen. Pero ahorita en este episodio les voy a contar cuáles son esas 5 herramientas para que tú ayudes a mejorar la autoestima de tus hijos. Entonces van 5 acciones que yo sé que les va a súper encantar y que son fáciles de aplicar gratis, no necesitas invertir dinero alguno. Y pues sí va a representar en la vida de tus hijos un cambio súper importante y sustancial. Así como hablábamos en el episodio de ayer, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, nos sentimos merecedores de lo mejor. Y además trabajamos por eso. Lo que las otras personas piensen de nosotros no importa, porque sabemos que el poder más importante es nuestra voz interna y lo que nos decimos a nosotros mismos será nuestra realidad. Así que la primera herramienta que tú como padre, como madre o como cuidador o familiar que me estás escuchando, debes empezar a confiarle pequeñas responsabilidades. No importa la edad, dependiendo la edad, van a haber unas responsabilidades. En el caso de los adolescentes, es importante que tú le confíes esas pequeñas responsabilidades y no le hagas todo. Yo sé que hay muchos padres que tienen muy buenas comodidades y pueden pagar una señora que les ayude a hacer el aseo o les arregle los uniformes o les tienda las camas o etcétera. Pero es importante que los niños, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, sientan que tienen pequeñas victorias diarias. Por ejemplo, ponlo a que él mismo arregle su cuarto, ordene sus cosas, que él mismo lave sus uniformes, que él mismo limpie los zapatos para ir a la escuela, que él mismo haga una cena a la semana o haga el desayuno del fin de semana, que él mismo haga un mercado para la familia. Por ejemplo, tú le das el listado, que lo haces junto con él, un presupuesto elaborado y él puede ir a hacerlo. Pero he visto a muchos padres que con el cuento que nos han vendido de yo voy a hacer que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, se van al extremo de hacerles todo. Y acá es donde van a sufrir más porque realmente no tienen habilidades para afrontar la vida. Entonces, confíale pequeñas responsabilidades. Punto número 2 es deja que ellos solucionen sus propios problemas, aunque no lo hagan correctamente. He visto también muchísimas situaciones de padres salvavidas, ¿no? Hay muchos padres que quieren hacer todo lo de sus hijos, entonces sus hijos tuvieron una mala calificación en matemáticas. Los padres tienen que ir a hablar con el profesor de matemáticas, a preguntarle, a pedirle ayuda, a alegar, a responder por el hijo, cuando realmente es el hijo el que tiene que solucionar su propio problema. Claro, los papás tienen que estar acompañándolos, pero no siendo los salvadores. Al fin y al cabo, la acción que llevó a un resultado desfavorable la hizo el adolescente. Él es el llamado a responder. ¿Por qué? Porque si tú lo acostumbras a que siempre hay alguien externo a que solucione sus problemas, será un adulto que no va a tener ninguna responsabilidad más adelante, donde él va a creer que alguien más va a venir a salvarlo y en la vida real no es así. En la vida real, papá y mamá no lo va a ir a hablar con el jefe que porque llegó tarde o no cumplió los objetivos del mes. En el día de mañana no le va a decir el banco cuando saque un crédito,
No, pues vamos a ver si el papá y mamá vienen a solucionarle el problema. Entonces es importante que tú permitas que ellos solucionen sus propios problemas, aunque no los hagan correctamente. De eso se aprende y es más valioso que permitas que ellos se equivoquen de adolescentes y estés tú con tu compañía y no de adultos sin tu compañía. Tercer punto, tienes tú como padre o como madre, sobre todo las mamás caen en esto, tienes que evitar la sobreprotección. Muchas veces he visto mamás como ya los hijos siendo grandes, o sea, los cuidan como si fueran bebés. Es una cosa impresionante, no sé cómo definirlo, pero o sea, es impresionante cómo los sobreprotegen y creen que sus hijos son los súper perfectos y los que no cometen errores y los que son la octava maravilla hecha humano y tiene todos los superpoderes de Marvel. Es impresionante cómo es una sobreprotección y una negación a lo que realmente está cometiendo el hijo mal. Y básicamente eso lo que hace es que los hijos crezcan con una autoestima supremamente baja, porque ellos van a saber que ellos saben que están haciendo las cosas mal, pero apenas ven que sus papás los protegen, pues siempre van a creer que así hagan las cosas mal, va a haber alguien que les cubra y en la vida real no es así. Entonces, ¿qué va a suceder? Ese joven, cuando sea adolescente, se va a encontrar con el mundo real, no con la mamá que lo protege ni el papá que lo sobreprotege y lo mete en una burbuja de protección, donde pues la vida afuera no está, sí es muy cruel y le va a pedir resultados y él no va a encontrar quien lo sobreproteja como papá y mamá y se va a enfrentar a situaciones supremamente desfavorables porque su papá y su mamá no le dieron herramientas para él mismo defenderse y él mismo asumir sus propias responsabilidades, porque siempre estaba la salvadora o el salvador, papá y mamá, ayudándole a verificar sus situaciones o evitando que sufriera. Punto número 4 es permíteles fracasar, porque los fracasos son parte de la vida. No sé, los papás de ahora tienen o sea, no entiendo. Una situación es evitar a toda costa que sus hijos fracasen y sientan dolor. Claro, es importante que los papás quieran que sus hijos sean felices, pero es que para disfrutar de esa felicidad tú tuviste que llorar en algún momento. Para aprender a caminar te tuviste que caer. El fracaso es parte del éxito. Es más, para tú poder ser exitoso tienes que fracasar, porque entonces de otra manera, ¿cómo te das cuenta qué fue lo que hiciste mal? Pero no, he visto papás que con tal de que sus hijos no vayan a tener problemas en el colegio, les hacen las tareas. Con tal de que sus hijos no tengan problemas en el colegio, les lavan el uniforme, les lavan los zapatos, o sea, le hacen todo, con tal de que ellos no vayan a sentir dolor, con tal de que sus hijos no se sientan rechazados porque no lo invitaron a la fiesta de cumpleaños, hacen una fiesta interna en la casa para que su bebé no se sienta mal. Y esto no puede estar sucediendo, porque entonces, ¿de qué manera esos seres humanos que ustedes están educando se dan cuenta de las cosas que tienen que mejorar? Nunca se van a dar cuenta de eso. Pero cuando sean adultos, la vida sí los va a estrellar contra la pared. La vida sí le va a mostrar que es fracaso. Y acá en este punto es donde nos damos cuenta de por qué esta generación de niños y sobre todo de adolescentes no tienen tolerancia a la frustración. Cualquier cosa los pone tristes, cualquier cosa los deprime, cualquier cosa los quiebra. Y es básicamente porque nunca han fracasado. Y las veces o las poquitas veces que se les escapó a los papás fracasar, entra el punto 2 y el punto 3. Y es sobreprotección y vamos a defender a capa y espada a mi bebito porque él nunca hace eso. Entonces, es como si nunca has tocado el agua con hielo y te botan allá al lado de un iceberg en el Polo Norte, en Alaska. Pues obvio, tú
O sea, vas a sentir un choque impresionante, hasta yo creo que te va a dar dermatitis porque nunca en tu vida has sentido el agua fría. Eso mismo sucede cuando no preparas a tus hijos. Entonces, permíteles que fracasen. Y es mejor inclusive que fracasen estando a tu lado. Así se pueden sentir seguros, así tú le puedes dar consejos, así tú los puedes guiar, pero permíteles que fracasen. Y como quinto, es importante que tú le digas lo importante que son ellos para ti. Yo sé que todos los hijos son lo más importante que tienen los papás, pero una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que tú lo digas. He visto muchos papás que en consulta privada me dicen, es que lo más importante para mí son mis hijos. Y en consulta privada con sus hijos me dicen los hijos, es que mi papá nunca me dice que me ama, mi papá nunca me dice que me quiere, mi papá nunca me dice que yo soy importante para él. Y es importante, así como tú dices las cosas malas, las cosas que te incomodan, también di las cosas buenas. Sí, se sabe que los papás aman a sus hijos, pero nada te cuesta expresarle ese amor, no solamente con darle cosas materiales. Díselo, abrázalo y dile lo importante que es para ti, él en tu vida. Entonces, cuando tú le empiezas a confiar pequeñas responsabilidades, cuando tú permites que solucionen sus problemas aunque lo hagan incorrectamente, cuando tú evitas sobreprotegerlos, cuando tú permites que ellos fracasen y más bien estás ahí para darle la mano cuando se caiga y enseñarle nuevamente a caminar, y ahí en esa caída tú le dices lo importante que son para ti y lo que tú confías en ellos de que lo harán mejor, tenemos hijos con autoestima supremamente alta que ven normal el caerse y más bien como una oportunidad de hacerlo mejor. Tendríamos jóvenes que no se rompen ni se quebrantan con nada. Tendríamos jóvenes con tolerancia a la frustración, al fracaso. Tendríamos jóvenes seguros de sí mismos a pesar de lo que las personas digan de ellos. Tendríamos jóvenes con metas. Tendríamos jóvenes inquebrantables. Entonces, mi objetivo hoy en este podcast es que apliques estas 5 cosas en tu vida. Si alguna de ellas estás fallando, bueno, excelente, fracasaste, pero es una buena opción para que te rediseñes y empieces a hacer las cosas diferentes. Y empecemos a crear esta generación, ya no más jóvenes de cristal, ya no más jóvenes de cristal. Que tu hijo sea la diferencia, que tu hijo sea inquebrantable, que tu hijo sepa que es un diamante y que fue probado en la presión del carbón siendo adolescente contigo de la mano, no en la vida, no con un jefe, no con un policía, no con una autoridad. Que tu hijo sea probado contigo en la casa donde tú le estés apoyando, donde tú le estés ayudando, donde él se sienta amado, donde fracase, pero también sepa que hay nuevas oportunidades y que viene algo mejor. Así que muchísimas gracias por escuchar mi podcast. Está haciendo un podcast súper exitoso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Porque hemos llegado ya, viendo las estadísticas, a más de 18 países. Muchísimas gracias por escuchar mis ideas, por escuchar mis consejos, por escuchar cada una de las cosas que digo. Y nada, los espero en mis redes sociales y muchísimas gracias. ¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas, basadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez.